vamos a desgranar, entrar en detalle en las grandes cuestiones, en el revulsivo, en ese Donald Trump, el mercado y el mundo. Daniel Lacayo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eva? Bueno, pues estamos viendo que hay muchas cosas, pero en todas está la palabra Trump, mirando economía, política monetaria. ¿Qué lectura haces ahora mismo? ¿Cómo ha cambiado el mundo de hace un martes a hoy? Bueno, yo creo que ha cambiado significativamente a mejor, ¿no? Si miramos las amenazas que teníamos a nivel global, empecemos, ¿no? La decisión por parte de los gobiernos de los estados desarrollados de intentar crujir a impuestos a todo el mundo de manera concertada. Bueno, pues ya de entrada, el que haya un país, Estados Unidos, que empiece a contener esa voracidad fiscal es muy importante. Por ese lado, ganamos todos. También ganamos todos por el lado de la libertad de expresión, la defensa de la libertad de expresión por encima de todo. Y luego, desde el punto de vista de la economía, no se para de hablar del tema de los aranceles, como si esto fuese una novedad. Yo estoy en esto alucinando, ¿no? Es que vuelven los aranceles. ¿Cuándo se han ido los aranceles, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que Trump es un negociador y que lo que no se puede hacer es que la Unión Europea ponga cada vez más trabas a las exportaciones de Estados Unidos vía la excusa medioambiental, una regulación completamente imposible de cumplimentar, una fiscalidad completamente extractiva e incluso la prohibición. Entonces, lo que Donald Trump va a hacer va a ser negociar, y va a ser negociar con un puño encima de la mesa. Acabáis de mostrar con China, que China tiene un superávit comercial de más de $1 billón. Bien, la inmensa mayoría de ese superávit comercial viene de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando en China no tienen las mismas capacidades y la misma situación legislativa, regulatoria, etcétera, que Estados Unidos, pues Estados Unidos va a poner aranceles a China porque ya hay aranceles a los estadounidenses. En China está prohibido Facebook, Google, Amazon, etc. Prohibido, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar fundamentalmente una economía en la que Estados Unidos va a cambiar lo que ha sido la tónica de los últimos 8 años en la mayoría de los países desarrollados, que es lo que yo llamo la política económica al revés, la que pone al gobierno por encima de todo como el pilar fundamental del crecimiento, y por lo tanto el gasto público y la deuda no solamente han sido el factor fundamental en el que le han puesto todo su interés los gobiernos, sino que han dejado atrás a la inversión productiva, al sector privado, a las familias, y por supuesto nos han dejado este agujero de inflación absolutamente tremendo. Por lo tanto, políticas que van a reducir la inflación, políticas que van a forzar a negociar para mejorar la situación comercial de Estados Unidos, y políticas que van a limitar el expolio fiscal a todos. De todas formas, en esa lectura, hace una semana, cuando decían las encuestas no se sabe quién va a ganar, no debían preguntar demasiado bien o no se debía contestar demasiado bien, se decía que ambos candidatos todo lo que llevaban eran propuestas de gasto público, y en cualquiera de los dos casos se veía ese aumento del déficit, ese aumento de la deuda, y de alguna manera Estados Unidos sigue yendo hacia esa dirección. No sé hasta qué punto, con las promesas de Donald Trump, ese horizonte crees hasta qué punto iba a ser diferente, pero sobre todo va a tener que preocupar. Bueno, vamos a ver, yo creo que es que era lo que ha pasado en las últimas semanas, particularmente de la campaña, es que se han repetido un montón de mentiras económicas, un montón. Número uno, que los aranceles van a aumentar la inflación. Los aranceles no suben la inflación ni causan la inflación. Los aranceles, en el peor de los casos, pueden hacer que los precios de algunos productos unitarios suban si esos productos tienen una demanda inelástica y además producción 100% en el extranjero, cosa más bien casi muy anecdótica.
pero no suponen más cantidad de dinero en el sistema, y tenemos la historia de toda la economía global y también del 2016 al 2021 que los aranceles no aumentan la inflación. Por lo tanto, esa es la primera y más evidente. Lo que aumenta la inflación es disparar el gasto público y disparar el déficit en un periodo de crecimiento, es decir, recalentar la economía, que es lo que ha hecho Biden y Harris, y recalentar la economía en un periodo que ya estaba en crecimiento porque ellos llegaron en medio de la recuperación en enero de 2021. Pero yo creo que también es importante lo que tú acabas de decir. Es que gane Harris o gane Trump, se va a disparar la deuda y va a aumentar el déficit. ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido eso? El programa económico de Harris era: de los 2 billones de dólares de déficit que ya tenemos, gastar muchísimo más, subir los impuestos y, por lo tanto, empeorar la posición de la economía productiva y aumentar la posición de la economía improductiva. Por lo tanto, lo que el Congreso ya asumía que iba a ser un aumento de deuda de 16 billones entre el 24 y el 34, se te iba a 20 billones. Bueno, con el programa de Trump acabáis de mostrar el superávit comercial que tienen los países. Bien, pues tú pones tan sencillo y tan complicado como decir 84 billones de dólares de déficit comercial de Estados Unidos todos los años, todos los meses, perdona, 84.000 millones, que siempre digo los billones norteamericanos, 84.000 millones al mes, ponle un arancel del 25% a los países con los que no negocies. Pues ya de entrada el déficit se reduce. Simplemente con eso el déficit se reduce. Segundo, las bajadas de impuestos, ya se demostró entre el 2016 y el 2021 que se llegó a ingresos récords, por lo tanto también eso apoya. Pero la pata clave aquí es la que nadie quiere decir, es que la llegada de Elon Musk a la oficina de eficiencia en gasto gubernamental va a llevar a cabo sí o sí una reducción del gasto público. Por lo tanto, reducción del gasto público, reducción de impuestos y aranceles tienen un efecto como mínimo que de esos 16 billones de aumento de deuda mínimo que esperaba el Congreso 2024-2034 sea bastante menos, si no muchísimo menos. O sea que con un poco de suerte, pues también en eso se equivocan. Porque además, perdona que me extienda, en toda la campaña me sorprende que cuando se hablaba de los planes económicos de Harris y Biden y de Harris y Biden y de Trump, nadie dijese que uno de los elementos fundamentales del plan de Trump ha sido, y está en el plan económico, que se mantenga el dólar como moneda de reserva del mundo. ¿Y la gente de qué se cree que es eso? Reducir el gasto público, aumentar la demanda global de dólares, ahí entran los aranceles son más demanda global de dólares, por lo tanto reducen la inflación y además reducen el déficit. Los aranceles no son una panacea, yo no soy aquí ningún defensor de los aranceles como política general, pero sí como una política de negociación, que es lo que va a llevar a cabo Donald Trump. No nos queda mucho tiempo, pero con esos nombres estaba señalando un nombre tras otro con Elon Musk. Llega otra batalla que es la de Trump y Powell. Sí. Powell ha dicho que no se va a ir o que le quieran quitar. El Wall Street Journal señalando cómo podría ir a pelear con él directamente en los tribunales. ¿Cómo es esa política monetaria que sigue tanto en el punto de mira una vez que llegue el 20 de enero? A ver, Donald Trump no le va a perdonar a la Reserva Federal que en septiembre, sin ninguna razón objetiva, se metiese en campaña bajando los tipos 50 puntos básicos que beneficiaba directamente al incumbente. Eso no se lo va a perdonar. Y no se lo va a perdonar porque, además, es que yo mismo, lo he dicho en este programa y en mi programa, era absolutamente vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. Entonces, bien, una vez hecho eso, Donald Trump no va a despedir a Jerome Powell. No tiene por qué despedirle. Se va en marzo.
se va en marzo. Pero desde luego, lo que tiene que responder, y mucho, la Reserva Federal, porque en este país y en los medios de comunicación europeos parece que es que no se puede hablar de los bancos centrales son seres de luz que no se equivocan nunca, no, es que hay que poner encima de la mesa que la Reserva Federal ha sido corresponsable de esta locura inflacionista en la que nos hemos metido junto con el gobierno de Estados Unidos y que la Reserva Federal es responsable también de que tengamos inflación persistente, que hoy tendríamos que tener una inflación en Estados Unidos por debajo del 1% si no fuese por la política inflacionista. Porque claro, te dicen, no, es que si han subido los tipos, pero si no han parado de aumentar la liquidez. Aumentar la liquidez es imprimir dinero, para todos los que nos estáis viendo, que es que la gente dice, no, es que la liquidez, no, pues eso es imprimir dinero. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, que empecemos a tener en cuenta que no puedes tener una Reserva Federal en la que, según me comentaba mi buen amigo el doctor Steve Hanke, el 80% de los economistas de la Reserva Federal son demócratas. Entonces, ¿por qué tienes que tener una Reserva Federal que cuando hay un gobierno republicano es muy dura y hay que ser muy ajustados y hay que ser muy hawkish y todo esto, y cuando es un gobierno demócrata hay que retrasar las subidas de tipos, hay que bajar los tipos antes de las elecciones? Es que aquí se han bajado 50 puntos básicos los tipos antes de unas elecciones, con la inflación por encima del objetivo, con la economía creciendo y con el empleo a niveles positivos. ¿En qué de esas tres cosas tiene estos que dicen que van a ser muy data dependent? Pero bueno, por favor, entonces pues sí, hay que decirlo. ¿Y va a tener un problema Jerome Powell? Claro que lo va a tener, claro que lo va a tener. Mira, yo con Jerome Powell ha sido una situación, la mía personal, de la decepción más absoluta. Porque Jerome Powell llegó con una visión absolutamente de lógica monetaria, absolutamente. Decía, no señor, aquí lo más importante es controlar la inflación y defender el poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí para rescatar al gobierno, no estamos aquí para rescatar a los bonos del Estado, nosotros estamos aquí para defender la estabilidad de precios. Pues ha incumplido todo. Lo han incumplido todo. Me podrás decir que hay otros gobernadores, me da exactamente igual, son todos lo mismo, porque esto de que hay diversidad de opiniones es sesgo de confirmación. Entonces a mí tiene que darse también un golpe encima de la mesa, porque no puede ser lo que decía Donald Trump en Bloomberg, tenía toda la razón. Es que tú llegas, es el puesto de trabajo más fácil del mundo. Llegas de presidente de la Reserva Federal, apareces en la prensa una vez al mes, miras al cielo, dices voy a subir los tipos de interés, voy a bajar los tipos de interés y la gente se cree que eres Dios. Pues ya va tocando, no solamente con la Reserva Federal, sino con el Banco Central Europeo, con el Banco de Inglaterra, con el Banco de Japón, a decir, señores, ya vale, porque estamos con una inflación acumulada del 24%, y la gente ha sufrido un nivel de inflación absolutamente aberrante, y la inflación la crean ustedes, los bancos centrales. Pues Daniel Lacalle, como siempre, ha sido sumamente interesante este tiempo de análisis. Economista jefe en 3 Dis. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchísimas gracias, igualmente.